Buenos días, hermanos. Qué precioso día del Señor, ¿no? Debemos estar dando gracias por el precioso día que tienen nuestros hermanos en el campamento. Podría haber sido el tiempo de otra manera, pero es una mañana gloriosa. De modo que gracias a Dios por lo que están viviendo, y debemos estar orando para que el Señor se manifieste en su medio, en medio del gran número de nuestros hermanos que están allí. Algunos habrán estado desanimados al no ver el edificio lleno. En realidad, habría que dar gracias a Dios porque tantos hermanos están allí pensando juntos en el tema de la unidad del cuerpo de Cristo y volverán para compartir con nosotros lo vivido en este fin de semana. No sé si todos han recibido la hoja. Si alguien no recibió la hoja, podemos alcanzar una hoja que espero ayude en la reflexión de este tiempo, ¿no? Una de las técnicas de los que escriben a propósito, claro, debo decir que hay una merma de pastores en esta mañana porque todos están allí en el campamento, el pastor Justo, el pastor Sergio, el pastor Miguel también, de modo que fuera del hermano Nonini y yo somos la representación pastoral aquí en esta mañana. Yo iba diciendo que una de las técnicas de los que escriben novelas o historias es concentrar toda la atención en un solo día en la vida de los personajes. Aún podría uno escribir una historia histórica, una novela histórica, y hacerlo en base a un solo día. Uno piensa, por ejemplo, en el libro El día que murió Jesús, concentrado en un solo día, o el otro, 24 horas que cambió el mundo. Había en una época un programa televisivo, esto es otra época, ¿no?, que se llamaba 24. Y la atracción del programa, claro, era que se concentraba la atención de los que veían por televisión el programa en solamente 24 horas. Semana tras semana lograban captar la atención. Esto me lleva a pensar con ustedes en esta mañana en algo personal. ¿Qué haría yo si supiera que tengo solamente 24 horas de vida? Si yo supiera, por ejemplo, que mañana sería el último día de mi vida, ¿qué es lo que yo quisiera hacer? Con su permiso, en esta mañana quisiera compartir con ustedes mis propios sentimientos frente a esta posibilidad. Y vamos a leer un relato de las Escrituras. Es un relato interesante porque es acerca de un hombre que tiene solamente un día de vida y no lo sabe. He pedido al hermano Ricardo Segura que nos haga el favor de leer el pasaje de Lucas capítulo 12, los versículos 16
al 20 de la parábola de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Bien, gracias Ricardo. En el resto de este capítulo, capítulo 12 de Lucas, Jesús desafía a sus discípulos mediante una serie de ejemplos y exhortaciones a vivir siempre atentos a la posibilidad de la terminación de la vida. Incluye entre sus comentarios una advertencia que dice, ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Ni la muerte ni la segunda venida deben tomarnos de sorpresa. El conocido pedido del Salmo 90 es pertinente. Enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. El creyente debe vivir la vida con una conciencia particular de la importancia de cada día. Quisiera compartir entonces algunas observaciones personales acerca de lo que yo quisiera hacer si supiera que es el último día de mi vida. En primer lugar, yo quisiera empezar el día en comunión con Dios. Si fuera el último día, quisiera que el comienzo era en comunión con Dios. Al abrir los ojos, quisiera dirigir la atención a Dios antes de hablar con cualquier otro. Quisiera hablar con Dios. El conocido predicador Max Lucado escribió sobre cómo comenzar el día. Dice Lucado, dados tus pensamientos al despertar, antes de estar cara a cara con el día, póngase cara a cara con el Padre. Antes de entrar en las actividades del día, entre en la presencia de Dios. Y Lucado cuenta lo que hace un amigo. Dice que tiene un amigo que cae de la cama de rodillas, que ni se para. Lo primero que hace es orar. Lucado dice que en su propio caso ni llega tan lejos, que antes de levantar la cabeza de la almohada ya ha levantado una oración a Dios que no es formal ni larga, que a veces es nada más que gracias, Señor, por el descanso de la noche. Y gracias, Señor, por este día de vida.
La forma en que comenzamos el día determina en gran parte cómo será nuestro día. El famoso médico canadiense William Osler, en una conferencia para estudiantes en la Universidad de Yale, dijo: lo que uno hace en los primeros 20 minutos del día determina el tono moral del resto del día. Empezar el día en comunión con Dios pone un paréntesis en torno al día para su seguridad. Si supiera que este fuera el último día de mi vida, quisiera empezarla en comunión con Dios. Pero en segundo lugar, si supiera que este fuera el último día de mi vida, quisiera vivirlo plenamente, intensamente. Quisiera aprovechar todas las posibilidades de vivir el día. Saben que el testimonio de gente que ha llegado a estar cerca de la muerte siempre es que les crea una manera distinta de enfrentar la vida. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en el último mensaje del pastor Justo, él comentó precisamente esto, de cómo la lucha con el tumor de colon le había llevado a mirar la vida de otra forma. Y es el testimonio de todos. Yo me acuerdo del momento de hace 50 años, cuando me dieron el diagnóstico de melanoma en la espalda. De repente, la vida era otra. De modo que si supiera que este es el último día, yo quisiera saborear cada momento, probar bien los gustos de la comida, mirar atentamente alrededor, árboles, flores, cielo, estar atentos a las personas a mi alrededor, mostrar afecto a las personas a quien más quiero y ponerme en contacto con amigos y familiares. Vivir el último día plenamente, intensamente. Y si supiera que es el último día de mi vida, yo quisiera perdonar y buscar el perdón. Qué importante es esto. Se acordarán de que en el Sermón del Monte Jesús dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve a presentar tu ofrenda. Yo he pensado muchas veces que nuestro consejo habría sido otro. A ver, habría sido: si vas a ofrendar y te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, apúrate a ofrendar y entonces vaya a reconciliarse. Pero no es el consejo de Jesús. El consejo de Jesús es que hay algo que tiene prioridad sobre el culto, y es la reconciliación con el hermano.
El instinto inevitable del hombre al advertir el fin inminente de la vida es querer ponerse en paz con quienes ha estado peleado. ¿Por qué esperar para hacerlo? Llegará el momento cuando es tarde para hacerlo. Yo quisiera, si fuera el último día, perdonar y pedir perdón. Y en cuarto lugar, si fuera el último día y yo lo supiera, quisiera aprovechar las oportunidades de dar. Jesús dio aquel consejo acertado: hay más dicha en dar que recibir. Me han impresionado los ejemplos de Juan Wesley y de Jorge Müller con respecto al dinero y su actitud. Müller, mediante donaciones, recibió millones de libras para sostén de su obra. Y Wesley, claro, por la publicación de libros de otras maneras, recibió también enormes sumas. Pero los dos murieron con casi nada. Qué espléndida manera de vivir, dar lo que uno tiene. El dinero no es para ser acumulado, sino para ser invertido en la vida de los demás y en las circunstancias de necesidad. Las mejores inversiones son las inversiones en los demás, en la vida de los demás. En algunos casos puede uno equivocarse al dar. Pero alguien me dijo una vez: prefiero dar a 100 sinvergüenzas dinero que no darlo a alguien que lo necesita. De modo que nosotros, si tenemos oportunidad en cualquier día, y sobre todo si es último, debemos dar. En algún momento se terminará la oportunidad de dar. Dar mientras podamos. Me acordaba del ejemplo de una persona conocida, creyente, que hizo una lista de sus bienes y las personas a quienes habría que darlas después de su fallecimiento. Daba hasta el final y pensaba aún más allá. En quinto lugar, si yo supiera que fuera el último día, yo quisiera atender si yo supiera que fuera el último día, quisiera atender a la tarea pendiente. El consejo de Eclesiastés 9:10 es conocido: y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, que es donde irás a parar, no se hace nada, no se piensa nada, no hay conocimiento ni sabiduría. Nunca debo pensar que este día es feriado, libre, no importa lo que hago. Delante del Señor, cada día es importante. Y todo aquel capítulo 12 de Lucas recalca el valor de vivir
pendiente del último día. Dice en el capítulo: dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada, para decir, atendiendo a la tarea del día. Y en sexto lugar, si supiera que fuera el último día de mi vida, yo quisiera estar ocupado en transmitir las buenas nuevas. Quisiera estar haciéndolo como un estilo de vida, según la exhortación de Pablo en Filipenses. Brillan ustedes como estrellas en un mundo oscuro, manteniendo en alto el mensaje de la vida. Estoy brillando, estoy manteniendo en alto el mensaje. ¿Cuáles son las maneras en que puedo hacerlo accesible y visible a los demás? Si fuera el último día, quisiera estar ocupado en la tarea de transmitir las buenas nuevas. Pero por último, si supiera que fuera el último día de mi vida, yo quisiera encomendar mi vida tranquilamente en las manos de Dios. Se acordarán de cómo Jesús terminó su vida. Padre, en tus manos encomienda mi espíritu. Es interesante que estas palabras son del Salmo 31, versículo 5, que es la oración de un justo que sufre por su fe. Y en el Salmo desea ser librado de sus enemigos y expresa su fe que su destino está en manos de Dios. Y me llamó la atención los comentaristas que dicen que en el judaísmo tardío este salmo formaba parte de una oración vespertina. Y uno queda preguntándose si aún en la vida de Jesús le servía en este sentido. Y si en aquellos últimos momentos vinieron a su mente este texto del Salmo. Pablo afirma: si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La muerte no puede dañar al creyente. Dios imparte la gracia para morir en el momento de morir. Y a veces pienso en líneas de un himno que dice: cuando las anclas que la fe ha echado en la tormenta tocan fondo, en quietud me estaré aferrado de las cosas que no pueden fallar. Apropiado es la oración de Newman: oh Señor, sosténnos todo el día de nuestra vida difícil. Haz que se alarguen las sombras y llegue la tarde
y el mundo bullicioso se haya aquietado y la fiebre de la vida se haya terminado y todo el trabajo se haya realizado. Entonces, en tu gran misericordia, danos al fin una morada segura y un descanso santo y una paz bendita. Quisiera encomendar mis manos en las manos de Dios.